Como sabéis, estamos en una serie de mensajes sobre la persona del Espíritu Santo. La semana pasada empezamos esta serie, le tocó a Benjamín y él estuvo hablando de la persona del Espíritu Santo pues como una persona divina y que en el seno del Dios Trino, de la Trinidad, pues cumple su función también, ¿no? Quisiera, antes de empezar, recomendaros un par de libros, o tres, mejor dicho. Uno de ellos lo hemos enviado por correo electrónico, que es un libro de Billy Graham, que se llama así, Espíritu Santo. No sé cuántos lo han recibido. Ayer le pregunté a los jóvenes y no sabían nada. No sé si es que no miráis el correo o es que no ha llegado. ¿Os ha llegado un libro en PDF? Pero algunos no. Bueno, los que no recibís, quejaros a Esther, que ella probablemente tiene el correo equivocado o lo que fuera, ¿vale? Entonces, por correo electrónico hemos enviado este libro, que es muy bueno, sobre la persona del Espíritu Santo. Y luego hay dos que Daniela trajo, de andamio, uno que se llama Caminando en sintonía con el Espíritu, de Packer, y otro de Donald Carson, basado en 1 Corintios 12-14. Son muy recomendables y os animo a leer. El de Packer ayer lo mencionamos con los jóvenes y les animamos a leer, porque nos ayudan a comprender especialmente aquellos aspectos que son más discutibles de entre las denominaciones, o que unos lo ven de una manera, otros lo ven de otra. Pues el tema de los dones de señales o los dones especiales, que algunos dicen. Bueno, hay diferentes temas que al tratar la doctrina del Espíritu Santo se presta a tener distintas posiciones, y entonces vale la pena leer cualquiera de estos libros, porque ahí se menciona esas diferencias y cómo comprender todo, ¿no? Yo hoy quisiera pues hablar de la obra del Espíritu Santo. Claro, eso es súper amplio, y en el libro de Billy Graham, por ejemplo, encontraréis que divide la obra del Espíritu Santo pues de esta manera: el Espíritu Santo en el mundo, el Espíritu Santo en la Iglesia, el Espíritu Santo en los creyentes, ¿no? Y luego pues todos los textos que hablan de eso. Yo lo he organizado de otra manera, el material, porque entre otras cosas pues tenemos el tiempo que tenemos, y la semana que viene me gustaría poder abordar algunas de esas cuestiones más controversiales que hay en cuanto al tema de los dones, etcétera, etcétera. Entonces yo he pensado en que vamos a hablar esta mañana de la obra del Espíritu Santo en nosotros. Ya está. Y en tres momentos diferentes. Antes de ser creyentes, en el momento de nuestra conversión y después de nuestra conversión. Vamos a ver cómo el Espíritu Santo actúa, obra en esos tres diferentes momentos, ¿vale? Entonces, si pensamos y nos echamos para atrás en el tiempo, cada uno de nosotros, cuando no éramos cristianos, pues en algún momento de nuestra vida alguien nos predicó el Evangelio, o veníamos a la iglesia, algo pasó y hubo una especie de clic, y de repente comprendimos el Evangelio, entendimos las cosas y decidimos convertirnos, ¿no? Entonces, en ese proceso, el Espíritu Santo intervino de forma sobrenatural en cualquiera de nosotros. Lo vamos a ver en algunos textos que encontramos en la palabra. En Juan 16:7, que ya se leyó esta mañana, dice así. Sabéis que en el aposento alto el Señor Jesús, cuando estaba despidiéndose de sus discípulos, hizo mucha enseñanza en cuanto al Espíritu Santo. Y él dice así: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio.
de pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Bueno, fijaos que Jesús está diciendo que el Espíritu Santo cuando venga convencerá al mundo de pecado. Eso significa, en relación a nosotros, que sin la intervención sobrenatural del Espíritu Santo en nosotros jamás habríamos abrazado el Evangelio. Aunque tú pensarás, sí, bueno, yo fui quien escuchó el Evangelio, entendí que era un pecador, que Jesús era el que murió en la cruz, etcétera, etcétera, y lo entendiste, claro que lo entendiste tú, fuiste tú quien vino, fue alguien que te explicó, esa es la parte humana, pero sin la intervención divina del Espíritu Santo que te convence, te hace ser consciente de que efectivamente eres un pecador, te hace sentir mal delante de Dios, te hace ser consciente de tu miseria y por lo tanto de la necesidad de un Salvador que es Cristo Jesús. Sin esa intervención jamás hubiéramos llegado a convertirnos, a ser hijos de Dios. El Señor Jesús lo dijo, hablando con Nicodemo, también, de otra manera, le dijo, de cierto te digo que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. ¿Os acordáis que Jesús le dijo a Nicodemo que tenía que nacer de nuevo? Claro, ¿y eso cómo se hace? Pues no se puede hacer, porque tú no puedes nacer de nuevo. De hecho, tú no puedes decidir nacer. Precisamente Jesús le estaba diciendo a Nicodemo que hay una parte de nuestra conversión que no depende de nosotros. Tienes que nacer del agua y del Espíritu. Es el Espíritu que sopla y no sabes de dónde viene ni a dónde va, pero que te toca, en este sentido que hemos hablado antes, y entonces tú puedes nacer de nuevo. Efesios 2:1 dice que Él os dio vida cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Esto forma parte de la misma enseñanza, ¿no? Esa era nuestra condición de muerte espiritual. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero Dios nos dio vida, nos impartió la vida, ¿no? El Espíritu Santo vino para darnos vida y que, pasáramos de la muerte a la vida y entendiéramos y comprendiéramos el mensaje del Evangelio. Hay otro texto más que puedo citar en Tito 3:5, donde dice que nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, fijaos lo que viene ahora, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Así fue que nos salvó Dios. Es que hay una operación divina, una intervención sobrenatural en nosotros, es esta regeneración, es este nuevo nacimiento que entonces, abrimos los ojos a una realidad a la que antes no podíamos acceder, no podíamos entender, por mucho que hubiéramos escuchado el Evangelio. Hay un momento clave en que el Espíritu Santo hace ese milagro. Es un milagro. Y de hecho sigue el texto de Tito 3 diciendo, el cual, ese Espíritu Santo, derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo, nuestro Salvador. Así que este es el primer punto. Antes de nuestra conversión, el Espíritu Santo interviene de manera sobrenatural para que podamos creer. Y si Él no interviene, no llegaríamos a creer. No sé esto a dónde te lleva. Hombre, desde luego nos lleva a darle gracias a Dios, porque al final es su obra. O sea, no es algo que tú hayas sido muy inteligente para comprender, y es la obra de Dios, ¿no? Que ha intervenido. Él ha querido intervenir en nuestras vidas para hacer posible la comprensión y nuestra decisión por el Evangelio y por Cristo. Así que podemos dar gracias. Esto nos ayuda a entender también que aunque tenemos la misión de predicar el Evangelio a nuestros hijos o a la gente que nos rodea, al mundo en que vivimos, hay una parte que depende de nosotros, pero que hay una parte que no depende de nosotros y que uno no puede hacer nada. O sea, estás a expensas, si se puede decir así, de que el Espíritu Santo haga su obra, e intervenga y abra los ojos. Entonces, esto nos lleva a otra cosa que es la oración.
nos lleva a la oración. Esto nos lleva a esta parte práctica. No sé cuántos de vosotros oramos, yo me incluyo, por tus hijos, para que Dios toque sus corazones, para que el Espíritu Santo abra su entendimiento, para que se produzca el milagro, sin el cual pueden estar aquí años y años, saberse todas las lecciones de la Biblia, pero no tener el nuevo nacimiento, no haber sido regenerados. Esta enseñanza del Espíritu Santo nos tiene que llevar a ser gente de oración, que estamos pidiendo, clamando, orando que Dios actúe, que Dios sobre, pidiéndole que lo haga con nuestros hijos, nuestros amigos, etcétera, etcétera. Bien. El segundo punto, el Espíritu Santo en el momento de la conversión. Pues hay ese momento, es como si el Espíritu Santo estuviera fuera, convenciéndonos, ¿no? Hemos dicho que nos convence de pecado, pero en el momento de la conversión, cuando ya se produce ese milagro, lo que encontramos es que el Espíritu Santo viene a nosotros, ¿no? Viene a morar en nuestros corazones. Y esto es lo que ocurre en el momento de la conversión. Esto lo encontramos, es una enseñanza que ya Juan el Bautista anunció, o sea, esto es algo que estaba anunciado, que tenía que pasar, y pasó en Pentecostés. Creo que la mayoría de vosotros sabéis esto. El Espíritu Santo había sido prometido por Juan el Bautista, anunciado. Él decía en Mateo 3:11, yo os bautizo en agua, pero Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. O sea que Juan estaba ya diciendo que algún día Cristo nos bautizaría con Espíritu Santo. El mismo Señor Jesús en el aposento alto, en Juan capítulo 14, cuando habla de que Él se va y todo eso, dice, yo rogaré al Padre, Juan 14:16, os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Dice, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. O sea que el Señor Jesús dijo que Él iba a venir a nosotros, que iba a enviar el Espíritu Santo y ese Espíritu iba a morar en nosotros, a estar con nosotros. Esto pasó en Pentecostés. Esa promesa se cumplió en Pentecostés. Ese día el Espíritu Santo vino y bautizó, vino al corazón. Hay que aclarar que recibir el Espíritu, ser bautizados en el Espíritu, ser sellados por el Espíritu, es algo que ocurre, aunque son palabras distintas, en el mismo momento de la conversión. Cuando tú has abierto los ojos, cuando te has arrepentido de tus pecados, cuando has abrazado el Evangelio, entonces se cumple lo que Jesús anunció y viene el Espíritu Santo a tu vida. Lo recibes, te bautiza, te sella, eres adoptado por Dios, todo ocurre en ese momento. Hay un texto que también nos enseña esto, lo que hemos mencionado en Efesios 1, 13, 14, dice allí que habiendo oído el Evangelio y habiendo creído, fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa, el cual es las arras de nuestra herencia. Habiendo oído y habiendo creído, fuimos sellados. ¿Es algo que ocurre? Entonces, hay otra cosa que ocurre también en ese momento, y es un texto que hemos de leer en 1 Corintios 12:13. 1 Corintios 12:13, que dice así, dice, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. El cuerpo es la iglesia, ¿no? Es decir, que en el momento de nuestra conversión, aparte de que viene el Espíritu Santo, que nos bautiza, que nos sella, que en ese momento somos declarados hijos de Dios, somos adoptados por Él, hay algo que ocurre también y es que el Espíritu nos
une al cuerpo, que es la iglesia. Formamos parte de la familia de Dios. Somos parte como miembros del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Eso ocurre también en el mismo momento. Y otra cosa que ocurre en el mismo momento es que el Espíritu Santo da dones. Nos incorpora a la iglesia y, como dice 1 Corintios 12, cuando lo lees, pues coloca a cada miembro donde quiere para que cumpla una función. Así que el Espíritu Santo da dones a ti y a mí para que podamos ser parte en la edificación del cuerpo, ¿no? En la extensión del reino de Dios. No sé cómo ves esto. Esto es lo que ocurre de golpe en el momento de nuestra conversión. Yo me he escrito aquí, qué maravilla. He puesto qué maravilla, porque dice, porque claro, es Dios en nosotros. Igual tú dices, esto es doctrina. No es doctrina. O sea, ¿no te parece una maravilla que Dios quiere venir a morar en nosotros? Que, como dice en otro sitio, somos templo, nuestro cuerpo es templo del Espíritu de Dios. O sea, tú estás aquí sentado y si eres hijo de Dios y has recibido el Espíritu Santo, resulta que Dios está contigo dentro. Es un poco misterioso, ¿no? Esto, porque no lo vemos. Pero es así, por eso dice Pablo que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Me parece que es una maravilla. Párate un momento a darle gracias a Dios por esto, ¿no? Porque Él ha querido venir para estar contigo en tu interior. Y esto es lo que Jesús anunció cuando estaba en la fiesta de los tabernáculos, Juan capítulo 7, y dijo, el que tiene sed, venga a mí y beba, y de su interior, ¿os suena esto? Correrán, y dice Juan que se refería al Espíritu Santo que tenía que ser derramado, ¿no? Esto es una maravilla. Ahora, hay un detalle más. Bueno, me parece que me he saltado algo, sí. Bueno, voy a decir el detalle y luego vuelvo atrás. Porque en el día de nuestra conversión normalmente hay otra cosa que ocurre. Y que quizá en esta mañana va a ser lo que en un nivel de predicación más interés pueda tener para nosotros. No quiero decir que el otro no. Y es que el Espíritu Santo cuando viene te llena. Una cosa es el bautismo, quiere decir que recibes el Espíritu Santo. Otra cosa es que el Espíritu Santo te llene. ¿Se entiende la diferencia? En el libro de los Hechos encontramos que cuando vino el Espíritu Santo en Pentecostés, también dice Lucas que los discípulos fueron llenos. No solo que vino, sino que fueron llenos y empezaron a hablar en lenguas. O dice de Pedro que cuando se puso a predicar estaba lleno del Espíritu Santo. O dice de los discípulos cuando estaban orando al Señor porque les perseguían o les habían amenazado, que todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. O sea que normalmente lo que ocurre el día que nosotros nos convertimos y entendemos el Evangelio y entregamos nuestra vida a Cristo, y Cristo Jesús es para nosotros en ese momento nuestro Salvador, nuestro Señor, nuestro gran amor, lo que ocurre es que el Espíritu Santo nos llena, ¿vale? Y esto es imprescindible para poder vivir la vida cristiana normal en nuestro día a día, cada uno de nosotros, para ser usados por Él, para ser transformados por Él. Es imprescindible que los cristianos seamos llenos del Espíritu Santo. Es decir, no solo que esté en nosotros, sino que ocupe el lugar que tiene que ocupar para controlar nuestra vida y para afectar completamente nuestra vida. Y de esto es lo que vamos a hablar en el tercer punto, ¿no? Que es la obra del Espíritu Santo en nuestra vida ya como creyentes. Ahora, quiero volver un momento a lo del bautismo del Espíritu, solo por mencionar, aunque sería material para la semana que viene, pero prefiero mencionarlo hoy. Y es que sabéis que este tema del bautismo del Espíritu Santo, pues se ha interpretado también de otras maneras. Pues hay grupos, iglesias,
especialmente las iglesias pentecostales o grupos carismáticos, en los que se cree que cuando viene el Espíritu Santo, cuando te bautiza el Espíritu Santo, por ejemplo, tiene que haber una manifestación sobrenatural porque hablas en lenguas, ¿vale? Que ha de ocurrir eso. Y si no ocurre, es que no has sido bautizado en el Espíritu Santo. O se piensa que el bautismo del Espíritu Santo es algo que tiene que ocurrir por imposición de manos. O se piensa que el bautismo del Espíritu Santo es algo que puede ocurrir después de la conversión. Después. Esto son enseñanzas que hay. Diferentes hermanos pentecostales lo creen así. No todos, pero algunos sí, ¿no? Y la explicación de esta manera de pensar es que en el libro de los Hechos encontramos que esto ocurrió en varios momentos. Ocurrió así. Cuando vino el bautismo del Espíritu, hablaron en lengua los apóstoles. Y la gente que les escuchaban decía, ostras, estamos escuchando a los apóstoles hablando en nuestro idioma, porque venían de diferentes lugares del mundo. Entonces, hablaron en lenguas. Cuando el Evangelio llegó a Samaria, capítulo 8 de Hechos, ¿qué pasó? Que habían creyentes allí que se habían convertido por la predicación de Felipe y que no habían recibido el bautismo del Espíritu Santo. Y lo que pasó es que Pedro y Juan, cuando se enteran de que en Samaria la gente está recibiendo el Evangelio, van para allí. Pues no se lo creían, ¿no? ¿Sabéis por qué no se lo creían? Porque para un judío, aunque fuera cristiano, un samaritano era como un enemigo. Lo mismo ocurre en el caso de Cornelio, capítulo 10 de Hechos, que fijaos lo que pasa para que Pedro vaya a casa de Cornelio a hablar, que jamás hubiera ido, porque era un perro gentil, es lo que era para un judío. Perdonad la palabra, pero es la palabra que usaban ellos. Un gentil, o sea, una persona que no era judía, era como un perro. Entonces, Pedro, que jamás hubiera ido a predicarle el Evangelio a un gentil, tiene que recibir aquella visión. ¿Os acordáis esa visión de un lienzo que baja con un montón de cerdicos por allí y animales inmundos? Y le dice el Señor, come, mata y come, ¿no? Para prepararlo para ir a predicar a Cornelio. En el caso de Cornelio, cuando reciben el Espíritu Santo, también hablaron en lenguas. En el caso de los samaritanos, cuando Pedro y Juan van, impusieron sus manos y hablaron en lenguas. Ahora no recuerdo si hablaron en lenguas, pero sí que recibieron el bautismo del Espíritu con imposición de manos. Entonces hay estas tres situaciones en el libro de los Hechos, en los que, como aparecen esa manera de recibir el bautismo, separado de la conversión en algún caso, en otro caso por imposición de manos, o en otro caso con manifestación de lenguas, lo que pasa entonces es que algunos dicen que así tiene que ser también hoy, en todos los casos. Claro, nosotros no tenemos esa doctrina porque entendemos que eso ocurrió en esas situaciones por una cosa muy concreta y porque entendemos también que en las cartas del apóstol Pablo, Pedro, Juan, no se menciona para nada que esto tenga que ser así. No se dice en ningún sitio que el bautismo del Espíritu tenga que ser por imposición de manos o que haya una manifestación con lenguas o que esté separado de la conversión. De hecho, los textos que hemos mencionado, como Efesios 1, 13, 14, 1 Corintios 12, 13, Gálatas, que no lo hemos mencionado, lo que dicen es que es en la conversión cuando viene el bautismo del Espíritu. Y no es imprescindible ni obligatorio que sea por imposición de manos o con manifestación de lenguas. Lo que entendemos nosotros es que para que la iglesia en Jerusalén aceptara que el Evangelio había llegado a Samaria, que eran enemigos, y a los gentiles, que eran peor, tenían que ocurrir las mismas manifestaciones sobrenaturales y por eso se retuvo el bautismo del Espíritu en el caso de los samaritanos o en el caso de Pedro, o en el caso de Pedro no, perdón, de Cornelio no, en el caso de los discípulos de Juan en Hechos 19 tuvo que ser de esta manera como hemos dicho, ¿no? Como un caso especial.
Lo que entendemos nosotros es que eso tuvo que ser así, para que la iglesia en Jerusalén aceptara que el Evangelio no era solo para los judíos, era también para los samaritanos, los gentiles y para todo el mundo. Pero luego ya, esto ya no se produjo más. Y en el libro de los Hechos no lo vemos más repetirse. Bien, vamos al tercer punto, que es la obra del Espíritu Santo ahora en nuestra vida como creyentes. Hemos dicho que es imprescindible para poder vivir la vida normal como cristiano ser llenos del Espíritu Santo. No basta con que el Espíritu Santo está. No basta con que tú has dicho un día que has creído. Tiene que ocurrir algo que ha de ser normal en nuestras vidas y es que el Espíritu Santo nos llene. ¿Vale? De hecho, aunque en el libro de los Hechos se explica que aquellos creyentes estaban llenos del Espíritu, encontramos un pasaje en el Nuevo Testamento, Efesios 5:18, muy conocido, donde dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Es decir, ahora en nuestra vida de cristianos el ser lleno del Espíritu es un mandamiento. No puedes vivir tu vida de cristiano sin ser lleno del Espíritu. Ni yo puedo vivir. De hecho, no puedo hacer nada bien de mi vida cristiana si no estoy lleno del Espíritu. Y dice Pablo, hablando entre vosotros con salmos, son síntomas de estar llenos del Espíritu, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, sometiéndoos los unos a los otros. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución o una vida desenfrenada. Comparado con ser lleno significa que en vez de que te controle el alcohol, es un ejemplo que se pone, que te controle el Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces ahora viene la pregunta. Porque en este tercer punto, Pablo nos dice, sed llenos. Que sea el Espíritu que os llena y controla vuestra vida. Ahora cada uno tenemos que contestar a esto. ¿Estamos llenos del Espíritu Santo? Hemos de contestar esta pregunta. ¿Quieres ser lleno del Espíritu Santo? Sería otra pregunta. Eso es para reflexionar. Esto es muy importante, ¿eh? Vamos a parar. Esto es muy importante, muy trascendente. Nuestra vida puede ser una vida aburrida, rutinaria espiritualmente, religiosa, de venir aquí y ocupar un asiento, sin gozo, sin ser usado por Dios allí donde estás, sin transformación ninguna en la imagen de Cristo, si no estás lleno del Espíritu. Entonces, o somos llenos del Espíritu Santo o estamos pues como en coma espiritual. Vivos, pero en coma. ¿Qué puede impedir que tú o yo seamos cristianos llenos del Espíritu Santo? ¿Qué puede impedir? En el mes de septiembre, cuando empezamos el curso, justamente hablamos de esto. Me tocó a mí y hablé de esto. Yo he señalado 3 cosas que pueden pasar y me gustaría que lo pensaras por un momento, por si detectas algo. Y si yo detecto algo. Lo primero es el pecado. El pecado interrumpe la plenitud del Espíritu Santo. Eso está claro. El pecado es como un trombo en el riego sanguíneo. Cuando hay un trombo, se interrumpe la circulación de la sangre y hasta te puedes morir, ¿no? Porque si la sangre no llega a sitios importantes, te puedes morir. Como decía Jaume Llenas, ¿os acordáis que lo escuchamos en un mensaje una vez? Si en un río, porque como se habla del Espíritu Santo en esta forma, ¿no? Del río, si en un río que fluye con naturalidad el agua cae un pedazo de roca enorme, pues el fluir del agua se interrumpe, ¿no? Es algo bastante comprensible. El pecado no confesado, el pecado del que no nos arrepentimos,
es como ese trombo o como esa roca puesta en el agua. La única manera de hacer que de nuevo el río fluya, o la sangre circule, o el Espíritu Santo nos llene, es sacando la roca o quitando el trombo, o, en el caso del pecado, arrepintiéndonos del pecado. Si no hay arrepentimiento del pecado, no podemos volver a ser llenos del Espíritu Santo. Lo cual nos enseña que en la vida cristiana fluctuamos entre estar llenos y no llenos muchas veces. Y es así, y lo tenemos que aceptar. No pasa nada en un sentido porque ya estaba previsto. Primera de Juan 1.9 o 2.1 nos dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Hace falta arrepentimiento, hace falta confesión. El pecado en el sótano, el pecado oculto, el pecado callado, la doble vida nos sirve para solucionar este problema. Hace falta traer a la luz aquello que está interrumpiendo el que podamos ser llenos del Espíritu Santo. Entonces hemos de contestarnos esa pregunta. Si hay pecado en nuestra vida que no estamos confesando o del que no nos estamos arrepintiendo, que esté interfiriendo en el ser llenos del Espíritu Santo. He apuntado algo aquí porque últimamente hablando con alguno de vosotros me ha venido esto a la cabeza, que creo que es sentido común. Yo he notado que si estás enfadado con Dios por algo, tampoco puedes estar lleno del Espíritu Santo. Y esto pasa, porque en la vida a veces hemos sufrido en el pasado, o quizá estamos sufriendo en el presente, algo que no encajamos, no entendemos o no aceptamos. Y entonces nuestra actitud con Dios es una actitud de enfado, de molestia. Realmente casi que, si esa es tu situación, igual estás pensando de principio que a ti tampoco te interesa mucho ser lleno del Espíritu Santo. Porque hay como un problema que resolver, ¿sabes? Como cuando en un matrimonio hay una pelea y hasta que no se arregla, pues no hay paz. Yo he notado esto en conversaciones con vosotros, ¿no? Que a veces está eso y se tiene que arreglar. Se tiene que arreglar. En la Biblia vemos situaciones en las que hay creyentes sinceros que no entienden a Dios, pero se lo dicen a Dios. Habacuc dice: ¿hasta cuándo, Señor, clamaré y no escucharás? ¿Hasta cuándo? El Salmo 13 dice lo mismo. Se pelean con Dios y resuelven el problema. Así que te animo a resolver, si estás enfadado con Dios, te animo a resolver el problema, porque puede que esté interfiriendo en este asunto de ser llenos del Espíritu Santo. Por último, hay una tercera razón por la que podemos no ser llenos del Espíritu, es cuando Jesús se cae del pedestal. Si estás de acuerdo conmigo, sabes que cuando te conviertes, Cristo es, ¡buah!, ¿sí o no? Tu mejor amigo, tu Salvador, tu Señor, lo tienes en la boca para hablar, para hablarle, para orar, para leer su palabra. Eso es la conversión y eso tendría que ser la vida normal. Porque de repente Cristo se eleva sobre todos los demás temas en nuestra vida y cosas que nos hayan importado o nos importan y se pone en el primer lugar, se convierte en el primer amor. Y cuando eso ocurre, somos llenos del Espíritu Santo. Por eso en nuestra conversión normalmente ocurre. Ahora, puede pasar que con el paso del tiempo, Cristo, Jesús, ya no sea ese primer amor, ni esté en lo más alto del podio en nuestra vida, ni sea el más importante, la persona más importante. Puede pasar. Puede pasar que otras cosas vayan ocupando el lugar o compitan
compitan en el amor a Él. Y esto es un pecado, pero es diferente. El pecado es un pecado. Yo peco, pido perdón y sigo. Me levanto y sigo. En el caso de estos amores, es como en el Antiguo Testamento la idea de tener que derribar ídolos. Cosas que se han convertido en tu vida en un ídolo, en algo más importante. Puede ser el trabajo, puede ser una persona, o a veces puede ser una adicción, aunque eso entra en el terreno del pecado. Pero pueden ser cosas en la vida que son buenas, no tienen por qué ser malas, pero que compiten con nuestro amor a Dios. Y tenemos que derribar esos ídolos y colocar esas cosas en el lugar que les corresponde y a Cristo de nuevo en el lugar que le corresponde. Entonces, no sé cómo estás tú en cuanto a esto. Pero esto es muy importante porque decía que forma parte de nuestro casi tema central esta mañana. Porque de esto depende de que salgas de aquí o en esta semana puedas decir, pues sí, estoy lleno del Espíritu Santo porque he resuelto, ¿no? Cuando se abre la palabra de Dios y se predica es una oportunidad para el arrepentimiento, para derribar altares, para arreglar cuentas con Dios, para discutir con Él si es un problema de enfado con Él. Pues no dejes que haya algo de esto y no se solucione, porque lo que te estará afectando es que tu vida espiritual no va a ser lo que tiene que ser. Y tú lo sabes, y yo también lo sé. Así que pensemos en esto. Hay 3 áreas en las que ocurren cosas en nosotros cuando el Espíritu Santo nos llena y las quiero citar y reflexionar un poquito. Fijaos, el Espíritu Santo son 3 cosas y con eso acabaré. El Espíritu Santo nos capacita para la misión de Dios. Esto lo hemos visto en el libro de Hechos. Hechos 1:8 dice, recibiréis poder cuando venga el Espíritu Santo sobre vosotros y me seréis testigos. Está hablando de la misión de la Iglesia. Pero esa misión no puede tener lugar si primero no recibimos el Espíritu Santo, que es poder de Dios, dinamita de Dios. Por lo tanto, la misión, para poder cumplirla, para poder hacerla, para predicar, para servir, para estar en la iglesia, para ser padre, para ser madre, la misión, entendida todo lo ampliamente que quieras, requiere que estemos llenos del Espíritu Santo. Porque ahí hay poder. Esto es muy importante porque el gran fracaso de Israel en el Antiguo Testamento y la gran ventaja para nosotros es que el Espíritu Santo en nuestra dispensación o en este lado del pacto ha sido derramado y por él podemos vivir la vida cristiana que Dios nos pide que vivamos. Es posible vivir la vida cristiana que Dios quiere que vivamos porque en nosotros está el Espíritu Santo y cuando nos llena hay poder. Es poderoso. Y creo que lo habrás experimentado ese poder, porque has hecho cosas que no te imaginabas que harías, porque has perdonado a alguien que no tendrías ganas de perdonar, porque 1000 cosas que si no fuera por Dios y su poder actuando nosotros no haríamos. Hemos dicho antes que el Espíritu Santo nos equipa con dones para poder servir en la iglesia, ¿no? A unos don de profeta, lo veremos la semana que viene, a otros de servicio, pastores, maestros, generosidad, presidir, etc. Pero esos dones no se van a usar correctamente si no es porque contamos con la ayuda de Dios, con el poder de Dios. Entonces, esto es muy importante, porque la misión de Dios y tu participación en esa misión depende de que estés lleno del Espíritu Santo.
Si no estamos llenos del Espíritu Santo, probablemente la misión de Dios se convierte, aparte de en un palo y en una obligación, en algo muy personal, donde el yo está demasiado presente, donde lo que hago lo hago para mi interés personal o para mi vanagloria o para quedar bien delante de la gente o porque así me siento bien yo. ¿Entendéis lo que quiero decir? O sea, o el Espíritu Santo nos llena o estamos llenos de otra cosa. Y esa otra cosa normalmente soy yo, mi ego. Por eso es tan importante este asunto, porque no basta con tener un don y poder ejercerlo y ministrar y ayudar a edificar la iglesia. Ha de ser muy claro que lo haces teniéndote a ti en el lugar que te corresponde, a Cristo en el que le corresponde y por lo tanto el Espíritu Santo llenándonos para que hagamos las cosas bien. En segundo lugar, el Espíritu Santo cuando nos llena nos ayuda en nuestro proceso de santificación. Y quisiera decir dos ideas en cuanto a este proceso de santificación. Tú sabes que fuiste salvado para ser como Cristo, y a eso nos referimos con el proceso de santificación. 2 Corintios 3:18 dice: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Gálatas 4:19 dice Pablo a los Gálatas: hijitos míos, por quien vuelva a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Hay algo que tiene que ocurrir en nuestras vidas que no tiene que ver con la misión, con hacer cosas, con servir, que es que estamos en un proceso de transformación. Si tú no notas eso, es que algo anda mal en tu vida y yo en mi vida. ¿Cuál es ese proceso de transformación? Dice Pablo a los Corintios: somos transformados de gloria en gloria en la imagen de Cristo. Tú tienes que notar en tu vida, al estar lleno del Espíritu Santo, y yo tengo que notarlo también, que en un proceso cada vez más me parezco más a Jesús. No puede ser que un cristiano no se parezca nada a Jesús. De hecho, eso forma parte de una meta en tu vida. Ser más como Jesús. Parecerte más a Él. Ser cada vez más un mini Cristo. ¿Sí o no? Lo dice aquí. El Espíritu Santo, cuando nos llena, está trabajando en nosotros. A lo mejor tú no te das cuenta, pero lo va haciendo. Es como cuando, yo no soy artista, pero los que trabajan en escultura, ¿no? El Espíritu Santo sería como si fuera el escultor. Permitidme este ejemplo. El escultor que tiene una imagen, que es la de Jesús, una foto, no es una foto, es Jesús, y te tiene a ti frente a Jesús, y él está haciendo la escultura para que te parezcas tú y me parezca yo a la imagen que tienes delante, que es Cristo. Esto es lo que quiere hacer el Espíritu Santo. No sé si a ti te interesa esto o no, de parecerte más a Jesús. Igual ni lo estás pensando, igual ni siquiera se lo pides a Dios: Señor, quiero parecerme más a Cristo, porque quizá hay otras cosas más importantes que eso. Pero si eres cristiano, tienes que saber que esto es de las cosas más importantes en tu vida, cada vez parecerte más a Jesús. Y para eso el Espíritu Santo, cuando te llena, trabaja. Está con la maceta y el martillo, sacando cosas que no, dando forma, haciendo su trabajo. ¿Quieres ser como Jesús? Tienes que ser lleno del Espíritu Santo. Este proceso de santificación en el que estamos también encontramos explicado de otra manera en el Nuevo Testamento. Gálatas 5:16 dice: andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. ¿Veis lo que dice aquí? Hay una realidad. Es otra manera de hablar del proceso de santificación, ¿no? Hay una realidad en nosotros que es que tenemos los deseos de la carne, pero Pablo dice que hay que andar en el Espíritu, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu contra la carne,
Y acaba diciendo, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. O sea, estamos llamados a no andar conforme a la carne. Esto de la carne es nuestro viejo hombre, son nuestros pecados, nuestras concupiscencias más internas, nuestras cosas ahí más feas, ¿no? Con las que nacimos y a veces hemos cultivado, pero que se oponen a una vida en el Espíritu. Dice aquí que las obras de la carne son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces, un creyente, si usamos la terminología de Pablo a los Efesios, capítulo 4, dice: despojaos del viejo hombre, es lo mismo, y vestíos del nuevo hombre. Esto es una meta en la vida de un creyente. A lo mejor tú te has conformado y dices: yo soy así, yo es que soy así. Esta frase a veces la usamos cuando tu mujer te dice: es que siempre haces esto, que yo soy así. O sea, te aguantas, vaya, que te aguantes, porque como soy así te tienes que aguantar. Es lo que estás diciendo, ¿no? Yo soy así. Claro, es verdad que somos como somos, pero es verdad también que no nos podemos conformar siendo como somos, y ser como somos está mal. Entonces, un cristiano lleno del Espíritu Santo no se conforma. Entra en este juego de la santificación, en este proceso de santificación en el que se despoja del viejo hombre y se viste del nuevo, en el que combate contra los deseos de la carne. Hay una lectura más en Romanos 8 que dice, Romanos 8:5, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. ¿Veis? Es incompatible la carne y el Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida, etc. Vale la pena leer ese texto más adelante también. Incluso te dice que si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. ¿Qué quiere decir esto? Otra vez lo mismo. El Espíritu Santo nos ha sido dado no solo para parecernos más a Cristo, sino para, en ese proceso de santificación, salir vencedores, poder luchar contra nuestra carne y vencer, dejar atrás, como dice Pablo a los Romanos en el capítulo 6, que es algo que el bautismo en agua ilustra, morimos a una vieja vida, morimos al pecado y nacemos a una nueva vida. Luego el capítulo 7 nos recuerda que eso no es tan fácil, por eso Pablo dice: ¿quién me librará de este cuerpo de muerte, no? Miserable de mí. O sea, hay una ley en mí que asco, porque quiero no pecar, pero peco. Capítulo 6, hemos muerto al pecado, pero capítulo 7 de Romanos resulta que hemos muerto, pero aún está vivo el bicho. Capítulo 8 dice: por el Espíritu haced morir las obras de la carne. De nuevo, ser lleno del Espíritu me ayuda en este proceso de santificación, que al final es lo que vamos a llevar en nuestro encuentro con Cristo. Llevaremos, lo llevaremos o no lo llevaremos. Si vamos bien vestidicos, con nuestro traje de novia a la iglesia, pura y sin mancha, que es la que el Señor quiere encontrarse, habremos crecido en esa santidad, llevaremos nuestros talentos, porque hemos trabajado en la misión, con el poder de Dios. Entonces son cosas, es que no podemos no querer esto. Hemos de querer vivir la misión, hemos de querer ser más como Cristo y vencer en nuestra lucha con el pecado y ser más santos, y tenemos la ayuda del Espíritu Santo para esto, ¿no? Fijaos qué interesante que una iglesia, y esto nos muestra el equilibrio que tiene que haber. Me gusta mucho el libro de Packer porque habla de este equilibrio en cuanto a lo que esperamos del Espíritu Santo. Algunos enfatizan mucho el tema de dones, de cosas, de manifestaciones espectaculares, ¿no?
de ver, ostras, mira qué ha pasado, mira que te quedas alucinando, ¿no? De tener un don que puedes ejercer en la iglesia. Pero fíjate lo que pasa en la iglesia en Corinto, que era una iglesia, capítulo 1, que no tenía falta de ningún don, pero que en el capítulo 2 Pablo dice que esa iglesia es una iglesia carnal. Sois carnales porque tenéis celos, tenéis contiendas y estáis divididos en grupitos. Con lo cual, no es todo el tener un don, es también esa obra del Espíritu Santo en nosotros para transformar nuestro carácter, para hacer que nuestra motivación sea la que tiene que ser. ¿Qué dice Pablo en esa carta, 1 Corintios 13? Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Si tuviese profecía, don, y entendiese todos los misterios y toda ciencia y tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, si no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada sirve. Entonces, esto nos hace equilibrar. No es solo que tengo que servir o hacer cosas para el Señor, es mi carácter también. Es el fruto del Espíritu de Gálatas 5, que no lo hemos leído antes. El fruto del Espíritu que dice, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Algunos están interesados en los dones, pero no en el fruto del Espíritu. Y la Biblia nos pide las dos cosas. Por último, el otro apartado en el que el Espíritu Santo quiere obrar. ¿Sabéis que en Gálatas 4, que lo hemos mencionado antes, dice que cuando se cumplió el tiempo, os suena ese texto muy famoso, cuando se cumplió el tiempo, Dios, ¿qué hizo? Envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para redimir a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos, y por cuanto sois hijos, envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo. Ahí vemos la Trinidad obrando a la vez, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y lo que ocurre cuando viene a nosotros el Espíritu Santo es que eso está muy relacionado con nuestra identidad, con lo que soy. Eso últimamente lo sabéis muy bien porque estamos cantando un montón de canciones o las repetimos mucho. Yo soy quien dices que soy, ya no soy esclavo del temor. Bueno, el Espíritu Santo es la tercera área, ya para acabar, tercera área, que cuando somos llenos del Espíritu, eso va a ocurrir en nosotros. Es que somos muy conscientes de nuestra identidad, de que soy un hijo de Dios. Dice Romanos 8 que el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Es algo íntimo, es algo que forma parte, ¿no?, de la intimidad. El Espíritu Santo da testimonio. Yo estoy seguro de quién soy. Yo sé quién soy. Soy hijo de Dios. Y esto es algo que cuando somos llenos del Espíritu está presente. Y eso tiene que ver con el amor del Padre. Eso nos da una sensación de seguridad. Los que somos hijos de Dios somos guiados por ese Espíritu. Por el Espíritu clamamos Abba Padre. Romanos 8 también lo dice. No tenemos espíritu de esclavitud para andar otra vez en temor, porque hemos recibido espíritu de adopción, el cual clama Abba Padre. O sea, cuando estás lleno del Espíritu, tienes una relación con tu Padre, tienes esa intimidad con el Padre. De hecho, Jesús animaba a los discípulos a orar al Padre, ¿no? Cuando entra en tu habitación y ora a tu Padre en lo secreto. Entonces, es la tercera área, misión, nos capacita para la misión, nos ayuda en el proceso de santificación y afirma nuestra identidad de que soy hijo de Dios. Y eso tiene todo que ver con la manera en que afrontamos la vida. Soy un hijo de Dios, por eso no me preocupa el futuro, como dijo Jesús a la gente que estaba preocupada en Mateo capítulo 6. No os afanéis por vuestra vida. Fíjate si este tema es importante. Si tú no afirmas tu identidad como hijo de Dios y te crees que eres hijo de Dios, que tienes un Padre, cuando vengan los problemas en la vida, cuando tú piensas en lo que va a pasar, si tendrás trabajo, si no, te vas a angustiar. Y Jesús dijo, no os afanéis por vuestra vida. ¿Sabes por qué? Porque vuestro Padre sabe de qué tenéis necesidad. Entonces tú no te crees eso, a no ser que estés dando lugar a que el Espíritu Santo te llena
Y entonces ahí está esa enseñanza presente. Entonces esto es muy importante para nosotros. Así que esto es, no creo que todo, porque no he podido decir todo, pero parte de lo muy importante, de la obra que el Espíritu Santo ha hecho, hizo y quiere hacer en nosotros. Para el día de hoy nos interesa mucho que tenemos que ser llenos del Espíritu Santo y que si algo lo impide hay que arreglarlo ahora. Porque si no nos estamos perdiendo la vida cristiana normal. Y no podremos cumplir la misión, ni ser como Jesús, ni crecer en santidad, ni tener esta conciencia de quiénes somos para Dios. Entonces, hemos estado orando por este culto y por esta predicación. Yo pedí que oráramos el martes en el culto de oración. Porque en mi vida puede haber un antes y un después, en función de mi respuesta a este mensaje. Este mensaje de la palabra, no es de nadie, es de la palabra de Dios. En mi vida puede haber un antes y un después. ¿Qué quieres que pase en tu vida? ¿Qué clase de vida quieres vivir? ¿Una vida de evangélico, aburrido, sin poder, sin gozo, viniendo porque tus hijos los tienes que traer, si no, no vendrías? ¿O una vida llena del Espíritu Santo que contagia, que crece, la que Dios te usa, donde hay gozo? ¿Qué quieres? Pues espero que el Señor nos ayude con esto a pensar y dar los pasos que tengamos que dar. Me gustaría decir que si, como a veces el Dani hace, ¿no?, cuando predica, si alguien tiene que, o a alguien le preocupa este asunto o quiere orar al acabar ahora, pues puedes venir aquí delante. El Dani también puede venir. Igual necesitas orar y pedir perdón, o necesitas que el Señor te ayude, o necesito yo que el Señor me ayude. Podemos orar luego aquí delante, ¿vale? Vamos a terminar en oración. Padre, te damos gracias por tu palabra. Y te damos gracias porque has hecho todo para salvarnos. Has hecho todo para que podamos vivir una vida que te agrade. Y nos has dado todas las herramientas, en particular la persona de tu Espíritu Santo en nosotros. También tu palabra, que ha de morar en abundancia en nosotros. Y también los hermanos, para ayudarnos mutuamente. Gracias, Señor, porque en este proceso en el que estamos tienes paciencia, tienes misericordia, siempre estás dispuesto a darnos otra oportunidad, a perdonar. Queremos pedirte, Padre, que tu Espíritu toque nuestras vidas, nos ayudes a confesar los pecados, nos ayudes a derribar ídolos, nos ayudes a estar en paz contigo si estamos enfadados. Pedimos, Señor, que tu Espíritu obre en la conversión de nuestros hijos, de los que nos rodean, que toques, que hables, que convenzas, que hagas volver a los hijos pródigos, que les hables, que los convenzas,
que vuelvan a ti. Ayúdanos, Señor, a tener claro que ser cristiano es ser lo que tú quieres que seamos y hacer lo que tú quieres que hagamos. Ayúdanos a desear esto, a desearlo, que forme parte de nuestra meta en la vida. Habla a cada uno de nosotros, Señor. Ayúdanos a responder a tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén.